Veamos qué dice aquí. El libro de Apocalipsis tiene, como dijimos recién, elementos que son distintivos. Generalmente, hablando, los profetas predecían el futuro que surgía del presente, mientras que los autores de la literatura apocalíptica predecían el futuro que irrumpía en el presente. Se observa que, aunque la literatura apocalíptica había perdido su conciencia profética, la totalidad del Nuevo Testamento es producto del surgimiento del espíritu profético. El autor del libro de Apocalipsis se identifica claramente a sí mismo como Juan, y ahí vemos algunos versículos que apoyan esta afirmación. Entonces tenemos dos cosas, por lo menos aquí, que hacen que el libro de Apocalipsis sea distinto al resto de la apocalíptica que existía en los primeros años del pensamiento judeo-cristiano. Primero, porque en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que la profecía va a surgir desde el presente y no va a irrumpir en el presente. ¿A qué se refiere esto? El pueblo judío, antes de Cristo, creían que el día del juicio iba a venir, en algún momento, ¿cierto?, a irrumpir la realidad cotidiana que ellos vivían. Es como que de un día a otro esto iba a pasar, iba a llegar, pero no hay como una especie de continuidad. En la profecía de Apocalipsis, nosotros vemos que los márgenes están bien claros. Tenemos a un Jesucristo que llega y se encarna en su primera venida, muere, resucita y asciende, pero ese ascender debe culminar en algún momento en la parucía, en que Jesús vuelva nuevamente a la tierra. Por lo tanto, no es que la profecía de Apocalipsis va a irrumpir en nuestra realidad, sino que al contrario, nosotros la estamos esperando. La esperamos y sabemos que va a acontecer porque Jesús ya vino en su primera venida, ¿cierto? Y nos anunció que esto iba a suceder. Por lo tanto, lo que hace aquí Apocalipsis es un poquitito esclarecer cómo van a ocurrir estos eventos, que la gente ya en la iglesia están esperando que ocurran. De hecho, nosotros vemos constantemente que el libro de Apocalipsis insiste en que estas cosas van a ocurrir pronto, en que estas cosas él las está viendo y se les manda a anunciarlas, a decir lo que ve, porque ya van a ocurrir, porque vienen pronto. Es un mensaje constante del libro. Y también lo que habíamos dicho, ¿cierto?, de que el autor aquí claramente se identifica, no es un seudónimo, no usa, ¿cierto?, lo que se llama también pseudoepígrafe, sino que él dice, yo soy Juan, ¿ya? Ahora vamos a ver que esta afirmación, yo soy Juan, para algunos teólogos no va a significar que sea el apóstol Juan, sino que puede ser algún personaje importante de la iglesia del primer siglo que se llamaba Juan, que créanme, en el primer siglo tenemos por lo menos 3 candidatos que pueden ser el Juan de Apocalipsis, que se están peleando este puesto. El libro de Apocalipsis toma como un punto de partida, como les dije recién, la actividad redentora de Dios. Juan no presenta un estudio de la historia del mundo como preludio de la intervención escatológica de Dios, sino que interpreta el periodo entre los dos advenimientos del Cordero, en el que todas las fuerzas se oponen a la justicia, serán destruidas. Bien, esta revelación entonces, como les digo, se enmarca en algo que ya es conocido para la iglesia, que ellos están esperando a que ocurra. Lo que hace Juan entonces es esclarecer, dar esperanza que esto va a ocurrir pronto, y también les muestra un poco cómo va a ser cuando ocurra. Se enmarca entonces en estos dos advenimientos del Cordero. La primera venida de Jesús en su encarnación, su ascensión, y luego la parucía cuando él regresa ya a juzgar a la humanidad. De esta forma entonces podemos diferenciar un poco lo que es Apocalipsis como escrito del resto de la apocalíptica judía. Esta parte, hermanos, comentarios, dudas, antes de ir ya a los datos un poquito más duros del libro. Bien. Esto no lo vamos a pasar con tanto detalle porque creo que lo importante sería comentarlo y establecer ciertas conclusiones que ya la mayoría conocemos. En cuanto al título, el título del libro es Revelación o Revelaciones. ¿Por qué se llama así? Porque si ustedes van al primer capítulo de Apocalipsis y al primer versículo, comienza de la siguiente manera. Dice, esta es una
revelación de Jesucristo. Por lo tanto, lo que solía hacerse ya desde el mundo judío, desde el mundo hebreo, e incluso en el mundo griego, es que las primeras palabras, o parte de las primeras palabras del escrito, eran el título del libro. Por ejemplo, Génesis, ¿qué significa la palabra Génesis? Comienzo. Comienzo, principio. ¿Y qué dice el primer capítulo y el primer versículo de Génesis? En el principio creó Dios. Exactamente, en el principio creó Dios, cierto, los cielos y la tierra. Eso se utiliza en los libros, no solamente de la Biblia, sino que de la cultura general de esa época, que las primeras palabras del escrito se utilizaban como parte del título. Si ustedes hacen ese ejercicio en Éxodo, que significa salida, en Números también, en Deuteronomios, se sigue el mismo patrón, ¿ya? Y eso también se va a replicar en este caso en el libro de Apocalipsis. Se va a tomar como título del libro parte de las primeras palabras que aparecen en este versículo. Por lo tanto, la palabra Apocalipsis es una palabra griega que viene a significar para nosotros hoy en día revelación, quitar el velo, ¿cierto? Mostrar algo que antes no se podía ver, pero que ahora por la intervención divina es visible para el apóstol Juan y también para todos nosotros a través de sus escritos. En cuanto a la autoría, nosotros vemos que el libro es claro en decir que fue escrito por Juan y que fue escrito también por Juan desde la isla de Patmos. Eso lo dice el mismo escrito en el capítulo 1. No hay mucho que decir respecto a eso. Hay personas que han pensado que esto puede ser un pseudoepígrafe, o sea, una persona X que dijo que fue escrito por Juan para darle popularidad a su libro. Pero esta idea, la verdad, no es muy apoyada, no tiene mucho sustento, principalmente porque carece de evidencia. Juan lo que hace aquí es mostrar una revelación propia y se sustenta en su misma autoridad. De hecho, ni siquiera menciona que él fue un apóstol de Jesucristo, ni alardea sobre su rol, ni usa tampoco explicaciones del pasado, ¿cierto? Es una revelación completamente novedosa, que parece que se sustenta solamente en el mensaje que contiene, más que en quién es el escritor, ¿ya? Por lo tanto, se cree que, y se le da mucha fe, a que fue escrita por Juan. Ahora sí, deben saber ustedes que en el primer siglo habían más de un Juan. Aquí se disputan dos. El apóstol Juan, que se cree que es uno de los grandes candidatos, ¿cierto? El discípulo amado de Jesús, pero además un Juan llamado el anciano, que se cree según la tradición de la iglesia que fue discípulo justamente del apóstol Juan, y es mencionado por Papías, un padre de la iglesia. Y algunas personas atribuyen a este Juan la redacción del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Juan habría sido sometido a un martirio muy temprano en su vida, por lo tanto no había vivido lo suficiente como para alcanzar a escribir este libro. Eso es lo que proponen algunos teólogos, pero como les digo, existe mucho consenso en que realmente el apóstol Juan fue el escritor de esta carta. No, hay más cosas sobre eso, ¿ya? Pero yo creo que no es necesario abundar tanto. En cuanto a la fecha, se proponen dos fechas para el libro de Apocalipsis, una que es temprana y una que es más tardía, pero siempre tenemos que fechar el libro dentro de alguna persecución romana. ¿Por qué? Porque el libro lo que hace también es dar cierta esperanza a las personas que han sufrido el martirio y a las personas que han perdido quizás seres queridos a través de estas persecuciones de los romanos. Vamos a ver muchas veces que los mismos mártires de la iglesia van a presentarse en las visiones de Juan como resucitados, adorando al Cordero, ¿cierto? Disfrutando ya de esta gloria que nos espera a nosotros como cristianos. Por lo tanto, trata de mostrar un aliento dentro de momentos de persecución que quisieron que quizás llevaron a la muerte a muchas personas conocidas de las 7 iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, lo tenemos que fechar en una persecución, y para eso tenemos dos propuestas, que son las clásicas que se dan. La más temprana dice que fue escrito alrededor del 64 después de Cristo, en la primera persecución romana realizada por el emperador Nerón. Esa es una de las posturas que se maneja. Esta postura de datación temprana no es tan aceptada, ¿ya? Pero hay una postura de interpretación que se sustenta en esta fecha, y la vamos a ver más adelante. La que ustedes conocen
la que probablemente ustedes han estudiado también, es la más tardía, que fecha el libro entre el 90 y el 95 después de Cristo, en la persecución de Domiciano, del emperador Domiciano. La película que ustedes tienen que ver utiliza esa datación, utiliza la datación de Domiciano, y plantea que, como muchos otros líderes, el apóstol Juan habría sido deportado a la isla de Patmos en el gobierno de Domiciano y recluido ahí hasta su muerte, ya una muerte que sería una muerte natural. Por lo tanto, tuvo una vida larga que le permitió experimentar esta revelación, escribirla y comenzar a difundirla por las iglesias de Asia Menor. No hay, como les digo, bueno, la que es más aceptada es la tardía. La tardía es más aceptada, aunque hay una corriente de interpretación que necesita mucho que el libro se haya escrito antes del 70 después de Cristo. Vamos a ver más adelante cuál es esa corriente de interpretación. Es importante saber también, como dijimos, quiénes fueron los lectores originales de esta carta. Como hemos dicho, fueron los miembros de la iglesia de Asia Menor. Aquí se mencionan 7 iglesias que van a ser estas luces que iluminan de alguna forma el mundo o esa parte del mundo, ¿cierto? A las cuales Cristo se dirige y les muestra su condición y les da cierto aliento también sobre cómo deben seguir dirigiéndose, para que su luz no se apague, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro aquí que este libro de Apocalipsis es una carta, es una epístola que está dirigida personalmente a estas iglesias de Asia. Este libro no fue pensado en primera instancia para ser leído por nosotros, que ahora estamos a más de 2000 años de distancia en el tiempo. Fue pensado por el apóstol para que fuera leído, y ojo aquí, entendido por las personas de las iglesias de Asia Menor. Y eso es muy fundamental, porque estas personas, al leer este libro, tienen que haber comprendido de qué está hablando el apóstol Juan, ¿ya? Por tanto, mucha de nuestra labor como intérpretes de la Biblia es tratar de situarnos y de comprender lo mejor posible el contexto histórico en el cual vivieron estas personas para entenderlo tal como lo entendieron ellos, si el mensaje era para ellos en primera instancia, aunque sabemos que tiene verdades que trascienden en el tiempo, pero estas personas entendieron lo que Juan les escribió, porque ellos eran los lectores originales. Y por último, vemos que el propósito del libro va a ser, de acuerdo al autor, mostrar las cosas que van a suceder pronto, ¿ya? Y esto, ojo también con esto, porque para el apóstol Juan, como escritor, estas cosas iban a suceder dentro del tiempo de vida de sus lectores. Eran cosas que iban a ocurrir de inmediato, hay un sentido de urgencia dentro de lo que él escribe. Por lo tanto, él lo escribe en ese sentido, y las personas que leen esto, lo leen como algo que va a ocurrir antes de que termine su vida. Ellos no van a hacer una interpretación futurista de esto, estas interpretaciones vienen mucho después. Ellos van a interpretar este libro como algo que va a ocurrir en 5, 10, 15 años, ¿ya? Algo que va a ocurrir antes de que su vida física termine. Por lo menos esa va a ser su interpretación original.